Muy bien. Nuevamente, bienvenidas y saludarlas a una clase más. Sí, conmigo soy la licenciada Grecia Nao, ¿no? Y vamos a avanzar matemáticas con ustedes que son de complementario, ¿verdad? Vamos a continuar con el álgebra, ¿no? Como les decía, el álgebra es ponerle algún valor en letras a cualquier cosa, objeto o número, ¿no? Entonces vamos a iniciar lo que son expresiones algebraicas. ¿Qué son las expresiones algebraicas? Las expresiones algebraicas es una combinación de letras y números, ¿ya? Es decir, que a partir de este momento ustedes van a ver más seguido 2x más a más y, o sea, ya vamos a incluir las letras en nuestras operaciones, ¿ya? Y dice, miren, que están ligadas entre sí por cualquiera de las operaciones fundamentales. Ustedes conocen las operaciones fundamentales, que es la suma, la resta, la multiplicación, división, ¿no? Eso ya hemos aprendido anteladamente, ¿no? Pero solamente lo hacíamos con números enteros, ¿ya? O con fracciones, ¿no? Pero sin letras, ¿no? Ahora vamos a aplicar lo mismo, solo que vamos a hacerlo ya con letras, con una X, con una Y, ¿ya? Más o menos así se verían expresiones algebraicas. Miren acá en el ejemplo 1 tenemos 2A. Esa ya es una expresión algebraica. El 2, 6x al cuadrado. Es una expresión algebraica. Acá miren, raíz de 4A. O si no, 3x al cuadrado menos 5xy más 6y al cuadrado, ¿no? Se dan cuenta que simplemente a nuestros números estamos incluyendo ahora letras, ¿no? Ahora, esta es una expresión algebraica, ¿no? Y también tiene sus partes, ¿no? Así como antes teníamos, por ejemplo, en la suma, el sumando, las partes de la suma, de la resta igual, ¿no? Tiene sus dos partes, ¿no? Todas sus partes. A ver, acá, por ejemplo, el signo, ¿no? Nuestra expresión algebraica puede ser positivo o puede ser negativo, ¿ya? Luego, nuestra expresión algebraica tiene un número o coeficiente, también se le llama coeficiente, ¿ya? Es decir, es el número que acompaña a nuestras letras, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo 2, ¿no? Si yo tengo 2x, por ejemplo, ¿cuál va a ser el coeficiente? El 2, ¿no? Si yo tengo 3y, ¿cuál va a ser el coeficiente? El 3, ¿no? El coeficiente es la parte numérica de nuestra expresión algebraica, ¿ya? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, quiero escribir 1x? ¿Ya? Generalmente en el álgebra, el 1 está sobreentendido, ¿ya? Y ya no se lo escribe 1x, digamos, ¿ya? Sino simplemente x, ¿ya? Y se da sobreentendido que tiene multiplicando a un 1, ¿ya? Entonces pasamos a otra parte. Por ejemplo, las letras literales o variables, ¿no? Es decir, que, ¿qué parte va a ser nuestra parte literal? Las letras, ¿no? Entonces se dan cuenta, la parte literal y la parte literal, ¿no? De acá, ¿cuál será la parte literal? La X, ¿no? La parte numeral, el 1, ¿no? Entonces, ya, esas partes fundamentalmente, o exponentes, ¿no? ¿Cuáles son los exponentes? Estos números pequeños.
¿Se acuerdan cuando han llevado en el colegio se lleva eso? Las potencias, que por ejemplo, cuando tengo 2 al cuadrado, ¿esto qué significaba? Que 2 veces multiplique el 2, ¿verdad? 2 por 2. Así lo hacíamos, ¿verdad? Es decir, que el 2 al cuadrado nos daba un resultado de 4, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar acá, ¿ya? Que si yo tengo x, por ejemplo, al cuadrado, ¿qué me está diciendo? Que multiplique 2 veces a la x, ¿no? Entonces va a ser x por x, ¿no? Me está diciendo acá que multiplique 2 veces la x, ¿no? Ahora, miren, en las expresiones algebraicas ya no se utiliza este signo también, ¿ya? Este signo por ya no se lo utiliza de esta manera en forma de x, porque yo me confundiría. Miren, si acá pongo x, 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 no se va a entender qué estoy haciendo, ¿no? Entonces, por eso es que se instruye que en vez del por, yo voy a poner, digamos, x, y a ese x le voy a sustituir un puntito, ¿no? Estaba eso en la anterior clase, no sé si lo recuerdan, los que han visto. En vez de un por, yo le pongo solamente un puntito. En este caso ya va a decir lo mismo, x por x, ¿no? O simplemente podemos omitir, ¿ya? Porque en el álgebra, cuando una letra está al lado de una letra o un número al lado de un número, de una letra, ¿no? Se supone que está multiplicando, ¿ya? En el caso de que estaría un signo menos o más en medio, ahí sí, estarían restando o sumando, ¿no? Pero cuando ya se los ve así, significa que estamos. Entonces, cualquiera de las 3 formas, dice x por x, ¿no? X por x, lo mismo, y x por x, ¿no? Es lo mismo los 3. ¿Ya? Solo que ahora ya no usamos esta X, ¿no? Ya, vamos a seguir avanzando, ¿no? El término, miren, acá nos da también una aclaración. El término es una expresión algebraica donde se encuentran operaciones de multiplicación o división de números y letras, ¿no? Este es un término. Ahora, por ejemplo, si yo tengo, miren, si yo tengo, por ejemplo, 2x, eso ya es un término algebraico, ¿verdad? Porque tiene una parte numeral y una parte literal. Pero ¿qué pasaría si yo le pongo 2x más y más x, digamos, ¿no? Acá ya tiene ¿cuántos términos? 1, 2 y 3, ¿no? El signo más o menos lo divide los términos, ¿ya? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo 2x al cuadrado más x menos 1, ¿no? ¿Cuántos términos tiene? 1, 2, 3 términos, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo la variedad de términos, ¿ya? El término independiente. Miren, el término independiente es aquel que en esta suma, por ejemplo, está solito el número, ¿ya? El 2, miren acá como nos muestra en el ejemplo. En este caso, el número 2 sería nuestro término independiente, ¿no?
Acá también en el ejemplo que yo di, ¿cuál sería el término independiente acá? El 1, porque está solito el número, no tiene parte literal, ¿ya? Solito el número, ¿no? Y por eso que acá, mira, me dice, el término independiente es aquel que consta de un solo valor numérico y no tiene parte literal, ¿no? Ahí está claro. Ese es un término independiente. Los términos semejantes, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo A más 4A, ¿no ves? Igual a 5A. Es decir, que yo puedo sumar aquellos términos que son semejantes, que son iguales. Puedo sumar A con A, puedo sumar X con X, puedo sumar Y con Y. Pero ¿qué pasa si me dice suma Y más X? No puedo hacerlo. Es como decir que A, por ejemplo, representa una manzana, ¿ya? Y 4A serían 4 manzanas, ¿no? Yo en la vida real, por ejemplo, puedo sumar una manzana más 4 manzanas, son 5 manzanas, ¿verdad? Pero ¿acaso puedo sumar, si digo una yuca más 2 plátanos, ¿puedo sumarlo? No. Entonces, es lo mismo en el álgebra, ¿no? No puedo sumar X más Y, porque X representa otra cosa y Y otra cosa, no son semejantes, ¿no? En cambio, si yo quiero sumar, digamos que X representa plátanos, ¿no? 2X significarían 2 plátanos, más 3X, ¿no? 3 plátanos, ¿no? Ahora, ¿puedo sumar plátanos con plátanos? Sí, ¿verdad? Entonces sería 2 plátanos más 3 plátanos. ¿Cuánto me quedaría? 5 plátanos. A eso se le llama términos semejantes. Es decir, que estos dos son semejantes, son parecidos. Estamos sumando la misma variable, la misma letra, ¿no? Entonces, a eso se le llama, no, vamos a dar también lectura acá, que nos los dice también así de claro. Son los que tienen exactamente la misma parte literal. ¿Se acuerdan la parte literal? ¿Cuál era la parte literal? Era la letra, ¿no ves? La parte literal. Es decir, que acá, por ejemplo, en este ejemplo, la parte literal es A, ¿no ves? ¿Tiene la misma parte literal? Sí. Entonces son términos semejantes. Dice, con las mismas letras elevadas o los mismos exponentes. Y varían solo en el coeficiente. ¿Se acuerdan cuál era el coeficiente? El 4, ¿no ves? Solo se pueden sumar y restar términos semejantes, ¿no? Lo que les decía, solo podemos restar cuando son semejantes. No podemos sumar yucas con plátanos o plátanos con manzanas, ¿verdad? ¿No? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. No, acá, por ejemplo, nos está mostrando, acá, en el primer ejemplo nos está mostrando un monomio. Monomio, ¿recuerdan la parte mono? ¿Qué significa mono? Significa uno. Monomio. Ya en matemática hablo, ¿no? No hablo en animales, ¿no? Monomio significa uno, ¿no? Entonces, acá, en ejemplos, solamente tiene un término. Binomio, bi viene de 2. Entonces ya tienen 2 términos. ¿Ven? Acá como X más Y. O acá 7XY menos 1. ¿No? ¿Se dan cuenta? Ya tiene 2 términos. Trinomio.
ya tienen 3 términos. Es decir, que son X más Y más Z. O si no, 2X más 5Y más 3Z. ¿No? Tiene ya 3 partes. ¿No? Y la tercera, X al cuadrado más Y al cuadrado más 2Z al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Tiene 3 y por eso es trinomio. ¿No? Y polinomio son aquellos términos que ya tienen más de 4 ya, de 4 para arriba. Es decir, que X, Y más XZ más XW menos 9 y le podemos seguir aumentando, ¿no? Toda esa suma. Entonces, no, vamos a ir recordando. Acá, por ejemplo, este término sería monomio, trinomio, binomio, polinomio. ¿Cómo se llamaría? Monomio, trinomio, ¿cómo se llama? Trinomio, ¿no? Porque tiene un término, 2 términos, 3 términos, ¿no? El de acá arriba, ¿qué sería? ¿Monomio, binomio, trinomio o polinomio? Monomio. Monomio, porque solamente es un término, ¿verdad? Acá, por ejemplo, si yo le borro a este tercer término, si yo lo borro, ¿con cuántos términos me quedo? Con 2, ¿no? 1 y 2. Entonces, a esta expresión algebraica se la llamaría binomio, ¿no? Porque tiene 2 partes, 2 términos, nada más, ¿no? Entonces, vamos a pasar ya a la última parte. El valor de un polinomio, ¿ya? Es prácticamente reemplazar que, por ejemplo, miren, yo a esta mi expresión algebraica es como decir, ¿se acuerdan que les dije? Puede ser plátano, ¿ya? Un plátano, ¿no? El 1 no se escribe, ¿se acuerdan? Les dije, este 1 no se escribe, ¿no? Entonces, simplemente significa 1, ¿no? Un plátano más 4 plátanos va a ser igual a 5 plátanos, ¿no? Estoy sumando términos semejantes. Pero ahora le voy a dar un valor. A va a valer 2. Es decir, que en esta mi expresión algebraica, a todas las A's que yo vea, voy a reemplazarlo por un 2, ¿no? En vez de la A, voy a poner 2. Luego copio el 4. En vez de esta A, va a venir el siguiente 2. Acá copio el 5 nada más. Miren, estoy copiando el 5 y en vez de esta A, copio el 2, ¿no? Entonces, simplemente resuelvo. El 2 no hago nada, lo copio. Acá puedo multiplicar, ¿no? 4 por 2, 8. 5 por 2, 10, ¿no? Acá, miren, luego resuelvo esto. 2 más 8, 10. Entonces, miren, me sale mi igualdad. Significa que está bien. ¿No? Eso es ponerle un valor numérico al polinomio. ¿Ya? Dice, miren, vamos a leer. Es el valor que se obtiene al sustituir las letras por valores numéricos y luego realizar las operaciones del polinomio, ¿no? Entonces, simplemente para la próxima clase, estimadas participantes, vamos a tener que realizar la actividad número 2, ¿ya? Ustedes ya lo tienen en su módulo, ¿no? Ahorita, todo lo que he hablado está, miren, expresiones algebraicas. Tema 2, expresiones algebraicas, concepto, qué es un término, acá están las partes del término, ¿no? ¿Qué es un término independiente? ¿Qué es un término semejante? Polinomio, ¿no? Y todo lo que he hablado hoy día. ¿Ya? Y la actividad 2 consiste en identificar todas las partes de estos nuestros términos. ¿Ya? El signo, por ejemplo, del primero, ¿qué signo lleva? Negativo, ¿no? Entonces pongo signo negativo nada más. El coeficiente, ¿se acuerdan qué era? El coeficiente, la parte numeral,
del número, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser nuestro coeficiente? 4. ¿No? 4. ¿Cuál va a ser la parte literal? ¿Se acuerdan la parte literal cuál es? Las letras o los, las variables que acompañan, ¿no? En este caso es A, B. Y el exponente. Exponente no tiene ninguno. El número pequeñito, ¿recuerdan? No tiene, entonces simplemente pongo 1. ¿Ya? 1. Y así ustedes me van a completar toda esta tablita, ¿ya? Y eso lo pueden hacer en sus cuadernos, como yo les había estado indicando. Vamos a dividir siempre nuestro cuaderno en 2 partes, ¿ya? La primera parte va a ser de todo lo que estamos avanzando, de teoría, y la segunda parte van a ser de actividades, ¿ya? Si bien ustedes cuentan ahorita hasta terminar, tenemos ahorita 3 clases más y en total van a ser 5 actividades, ¿verdad? Entonces acá, miren, tengo las 5 actividades que tenemos que cumplir, ¿ya? Entonces, en eso estaríamos quedando, estimadas participantes, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, ¿no? O nos estaríamos viendo a la siguiente clase.